de algunos términos solares, pero vamos a ir a lo medular de la primavera, ¿ya? Que en la primavera entonces todo se manifiesta creciendo hacia arriba y extendiéndose hacia el exterior. Que ya lo vimos, ¿ya? Entonces el chi va hacia arriba y creciendo hacia afuera, ¿ya? Entonces el yang chi, luego de haber sido guardado en invierno, comienza gradualmente a ser más próspero, desde lo más débil hacia más fuerte, ¿ya? Desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces trabaja de poco a poco controlando los procesos de germinación y de crecimiento de la naturaleza, ¿ya? Entonces el yang chi alcanza la prosperidad, entonces tiene luego la habilidad de hacer que todo crezca, ¿ya? Pero no es muy fuerte todavía. En primavera, el yang, la energía yang, está iniciando el movimiento, como vimos, porque viene desde el invierno, viene desde una época en donde predomina el yin, ¿ya? Y a partir de este yin, entonces, hay un influjo de yang, hay un movimiento inicial, hay un inicio de la vida, pero todavía no es la prosperidad de yang, ¿ya? Todavía por eso se llama Xiao Yang o Yang menor, ¿ya? Entonces, aún no es tan fuerte, pero es lo suficiente para que la vida empiece a emerger nuevamente, ¿ya? Entonces, en general uno podría dormirse más tarde en la noche y levantarse lo más temprano posible en la mañana, ¿no? Hacer ejercicio al aire libre, esta es una época bueno, no tengo que decir mucho de eso porque lo vivimos cada primavera. La primavera obviamente es una época como que se asocia más a la alegría, al salir a la naturaleza, a compartir con los amigos, con la familia, hacer actividades al aire libre. Empieza un periodo en que empezamos a quitarnos esta ropa como más abrigadora, digamos, relajar nuestro cuerpo, como dice allí. Entonces se genera una situación de más libertad, ¿ya? Recuerden el elemento madera asociado a la primavera. La madera le molesta un poco la restricción, ¿ya? No le gusta que lo restrinjan tanto, ¿ya? La madera tiende y necesita una cierta movilidad, una cierta libertad para poder desarrollarse, ¿ya? Y así, obviamente, la energía del yang chi se va a poder manifestar en plenitud, ¿ya? Esto es importante, la gente en primavera debe empezar a quitarse la ropa de invierno lo más tarde posible, ¿ya? Entonces ahí yo puse dos imágenes, una de un señor que pasó desde el invierno con nieve y se quitó prácticamente toda la ropa, feliz porque había llegado la primavera, y tenemos un chico al lado derecho, en que también pasa el invierno a la primavera, pero se mantiene con un chaleco bien puesto y unos pantalones y unas zapatillas, ¿ah? Dándote a entender un poco que, al igual como del paso del periodo de calor al frío, no debemos abrigarnos inmediatamente con todo lo que tengamos. El paso desde el frío hacia el calor o hacia el inicio de la primavera también debe ser quitándonos de a poco, como una cebolla, las capas de ropa, ¿ya? No quitarnos inmediatamente todo. ¿Por qué? Porque la primavera es un periodo de cambios también, ¿ya? Como les dije antes, el yang chi se está manifestando y empezando a manifestar, pero aún no controla todos los procesos de la naturaleza, ¿ya? Todavía hay mucho de yin dentro de este periodo. Por tanto, el clima también puede ser muy cambiante, ¿ya? Entonces tenemos días a lo mejor mucho más fríos y sobre todo en las tardes, cuando se esconde el sol, y en las mañanas a lo mejor a primera hora van a ser mucho más fríos, y quizás a mediodía o en la tarde va a ser más calor, pero vamos a tener estas grandes fluctuaciones de temperatura en que por supuesto si no nos adaptamos podríamos enfermarnos. Entonces, por eso la recomendación es quitar la ropa también poco a poco, para, como dice ahí, mantener el chi, el calor adentro, ya guardado, y garantizar las condiciones para que el yang chi sea próspero en nosotros, ¿ya? No ir en contra nuevamente de la naturaleza, ¿ya? Disfrutar suavemente la madera en general o la energía en la primavera, entonces tiene esta cosa de que necesita libertad para poder manifestarse de forma suave, para dispersar, ¿ya? Como dice ahí, no le gusta la depresión, ¿ya? No sé si, yo creo que han escuchado que se establece que en primavera hay mayor como tendencia al suicidio, o está este fenómeno de las depresiones o las situaciones como de alteraciones de salud mental en la primavera.
que uno podría decir, bueno, ¿qué pasa acá? Porque se supone que el yang chi va hacia arriba y todo florece, y todo es más luminoso, brillante y colorido, pero tenemos esta otra idea de, igual la gente se suicida más. Ahora, yo estuve buscando como información con respecto a eso, evidencia con respecto a eso. La evidencia no es concluyente así 100%. Sí, obviamente hay quizás una tendencia a lo mejor al alza de consultas, por ejemplo, con un psicólogo, o una tendencia en ciertas épocas relacionadas con suicidio, pero no está, uno no puede decir así como sí, en primavera hay más suicidios, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo lo puedo, o cómo lo podemos a lo mejor entender o explicar? Em, Puede ser que las personas durante el invierno, nuestra energía, como ya la vimos, está más guardada, va hacia adentro, ¿ya? Entonces, si gestionamos bien esa energía, si tenemos suficiente chi para florecer bien en primavera, entonces vamos a estar acorde a los ciclos naturales, ¿ya? Y vamos a florecer, nosotros mismos vamos a florecer junto con la naturaleza, ¿ya? A partir de este chi y de este proceso que hice en invierno, ¿ya? Ahora, si yo ya vengo arrastrando desde antes por alguna condición, enfermedad, malos hábitos, lo que sea, eh, una escasez de yang, o sea, si ya en mi cuerpo ya tenía deficiencia de yang, o durante el invierno en verdad no apliqué mucho las reglas de autocuidado según las estaciones del año, entonces, claro, yo voy a ver que a mi alrededor todo está floreciendo. La naturaleza, el cielo, el sol, todo está brillando, la gente está más contenta, más feliz, pero algo pasa en mí que no conecto con esa, no me sintonizo con ese movimiento exterior, con esa energía, ¿ya? Entonces quizás ahí obviamente hay un componente más profundo, más interno, relacionado con mi constitución, con mi yang chi, con mis niveles de autocuidado o con mi trabajo a partir de mi salud mental y emocional que venía de antes, que no me permitieron almacenar, guardar y cuidar una energía potencial durante el invierno para poder desarrollarla en la primavera, ¿ya? Entonces ahí obviamente hay que, eh, por supuesto que la primavera puede ser el gatillante quizás de ciertos estados de ánimos, a lo mejor en algunas personas más hacia adentro o no tan conectados con la primavera, pero hay que buscar las causas más profundas de eso, ¿ya? Eh, Ahora, dentro de la primavera se asocia al hígado, a la vesícula biliar, ¿ya? Entonces hay que poner atención a estos órganos. Eh, y dentro de los factores climáticos asociados a la primavera son el viento, y como yo les decía, estos cambios de temperatura, entonces viento con calor, viento con frío, entonces es una época en donde podríamos presentar múltiples condiciones, alteraciones del sueño, distensión abdominal, falta de apetito, molestias en el pecho, resfríos, gripes, etc. ¿Ya? Entonces, también poner atención a esas situaciones y adaptarnos, por supuesto, a esta época, ¿ya? Las emociones, entonces, en la primavera eh, tienen que tender hacia la apertura, la dispersión, la elevación, la relajación, ¿ya? O sea, tenemos que tratar de mantener un espíritu más optimista, por así decirlo, ¿ya? Ahí dices, es probable que las personas se agiten un poco y a lo mejor sufran algún problema más emocional, ¿ya? Mantenernos optimistas, mantenernos positivos, mantenernos abiertos de mente, más amigables, más tranquilos, más relajados, ¿ya? De esa forma, entonces, vamos a poder establecer una sincronicidad con lo que es el chi de la primavera, ¿ya? Abstenerse, dice ahí, de preocuparse en exceso o de estar muy inquieto o de transitar por la rabia, ¿ya? Sobre todo la rabia, esta rabia, ira, frustración, que tiene que ver precisamente con el hígado, ¿ah? El hígado está relacionado con la primavera, entonces tenemos que poner atención a estas emociones, porque eh, recuerden que en la primavera el yang está emergiendo, poco a poco va creciendo, ¿ya? Entonces, si yo me agito mucho con rabia, con frustración, voy a elevar demasiado mi yang
internamente, ¿ya? Entonces no voy a ir en concordancia con el exterior. Entonces eso podría obviamente generar ciertas condiciones que tenemos que observar, ¿ya? Promover pero no restringir, ¿ya? Beneficiar pero no castigar, ¿ya? Entonces tratar de llevar una época de primavera más bien relajada, ¿ya? Mantener un buen humor, ser flexibles, eso es súper importante y tiene que ver con el elemento de la madera, tiene que ver con el hígado, ¿ya? Ser flexibles, ¿ah? Flexibles desde el punto de vista físico, o sea, trabajar nuestra flexibilidad, nuestros tendones, pero también ser flexibles de mente, ¿ya? Entender que hay ciertos procesos que requieren tiempo, mirar las situaciones que nos pasan desde otros puntos de vista, aprender otros puntos de vista compartiendo nuestras experiencias con otros, ¿ya? Y empezar a aplicar esta flexibilidad. Recuerden que esto, lo duro y lo flexible, también tienen que ver mucho con la medicina china y la filosofía china, en el sentido de que lo rígido y lo duro recibe más daño en general, se fractura, se quiebra, y la vida misma termina siendo rígida. O sea, una planta que se muere y se seca, se pone rígida. Un ser humano se muere y se pone rígido, ¿ya? Y la flexibilidad está más asociada a la vida, ¿ya? El agua que fluye, nuestros cuerpos, nuestros tendones en general tienen que estar bien, bien flexibles porque está asociada a la vida. Entonces, ojo con eso de si nos encontramos de repente frente a nuestra propia rigidez para enfrentar la vida y las situaciones y los cambios que nos presenta el día a día, entonces hay que manejarlo de manera adecuada durante este periodo, ¿ya? Entonces, entender que pueden haber cambios quizás emocionales fuertes, como el clima mismo, del calor al frío, del amor al odio, pero de entender y tener la flexibilidad suficiente para sobrellevarlos, ¿ya? Los alimentos, frutas y verduras de color verde son favorables, además de el sabor ácido, que es el sabor que se le asocia al hígado, ¿ya? Y empezar a aplicar desde aquí este principio de que en primavera y en verano tenemos que de alguna manera cultivar o empezar a cultivar de a poco el yang chi. ¿Ya? Entonces los alimentos, como dice ahí, de naturaleza más tibia, caliente, van a favorecer a esto, van a favorecer nuestro yang chi. ¿Ya? Entonces aconseja comer estos alimentos, pero además también alimentos más frescos de la época, ¿ya? De la estación. Todo alimento que sea de la estación, que crezca naturalmente en la estación, porque hoy por hoy tenemos disponibles alimentos que en el supermercado o en las ferias incluso, que llegan de todos lados, y ya un poco se pierde la noción de, como pasaba antiguamente, de que, bueno, estos alimentos son de primavera, estos son a lo mejor más del invierno, etcétera. Ahora tenemos de todo durante todo el año, entonces es más difícil hacer esa distinción, pero en la primavera obviamente hay alimentos específicos que nos van a ayudar en este camino de mantener o cultivar este yang chi, pero a la vez también nutrir nuestro yin, ¿ya? Eh, este dibujo de esta persona que está tirando fuego por la boca hace un poco mención a lo mismo, de no aplicar, por ejemplo, alimentos muy picantes porque van a agitar demasiado nuestro interior, nuestro chi, ¿ya? Y va un poco en lo que yo también les decía, como en primavera tratemos de quizás no enganchar tanto o manejar un poco mejor la rabia, porque nos va a agitar demasiado con respecto al exterior. Pasa lo mismo acá, ¿ya? Si comemos alimentos muy, muy, muy picantes que nos agitan demasiado, entonces nuestro yang chi va a ir obviamente mucho más arriba con respecto al yang chi en el exterior, ¿ya? En los ejercicios de la primavera, entonces, em, se recomienda hacer ejercicio de Tai Chi o algo similar, algo más. Esto es bien chino, ¿ah? Obviamente esto es muy chino, pero lo que les podría decir es que hay que aprovechar el clima afuera, la naturaleza, ¿ya? Algún ejercicio, como dice ahí, que nos ayuda a remover el cansancio del día, el cansancio del trabajo, cantar, bailar, ¿ya? En general, actividades que relajen, como yo les decía, tratar de flexibilizar, entonces alimentos o sea, actividades que nos relajen cuerpo y mente, ¿ya? Entonces, en general, actividades que nos mantengan siempre en una misma posición o sentados por mucho tiempo, etcétera, no nos van a beneficiar, ¿ya? Tenemos que buscar actividades
que nos favorezcan en el libre flujo de chi, en el libre flujo de sangre y en la mantención de músculos y tendones. Entonces, en las caminatas, el trekking, el hacer un trote suave, trabajar la elongación, todo eso nos va a permitir de alguna manera mantenernos en sintonía con la primavera, ¿ya? Importante realizar actividades en contacto con la naturaleza. En el adulto mayor, entonces, el sol, aprovechar el sol, los árboles, las hierbas, el canto de los pájaros, ¿ah? El frío empieza a irse, por tanto tenemos que aprovechar el exterior, ¿ya? Como decía antes, no quitarse la ropa inmediatamente, ¿ya? Sino que de a poco, ¿ah? Poco a poco, a medida que nos vamos adaptando a la temperatura. Y no hay que permanecer durante todo el momento en la casa, ¿ya? Sino que hay que salir, ¿ya? Hay que salir y hay que tomar sol, hay que respirar profundo, aprovechar los beneficios que nos entrega la naturaleza.